Hola chicos, y bien, en el video anterior quedamos acá en la mitad del shorts. Si quieres hacerlo, acá en pantalla y en la descripción te estoy dejando el enlace a ese video. Entonces, para continuar lo que tenemos que hacer es determinar el centro del short. Recordamos que yo acá tengo 9 grannies, ¿sí? Tengo un número impar. Entonces, como a mí me dio cantidad impar, lo que tengo que hacer es, si te dio cantidad de grannies pares, no te preocupes porque solo tienes que alinear granny con granny. Supongamos que tengo 8, aquí tengo mis 4 grannies y este sería el centro, ¿sí? No hay problema. Pero como tengo número impar, voy a alinear esta parte de acá, alineo cada granny. Para apoyarme voy a utilizar un marcador. De este lado, el centro del granny va a ser acá, en la unión, ¿sí? Este va a ser mi centro de la parte de acá. Y el de la parte de acá, aquí me queda un solo granny, este es uno solo. Lo abro y determino el centro de este granny, que es el que me queda hacia este lado. Entonces, para yo determinar el centro, simplemente voy a contar cuántos cuadritos tengo acá. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces busco el centro, 1, 2 y 3. Y este sería el centro del granny en la parte de acá. Acá tengo una punta y acá tengo otra. Eso quiere decir entonces que lo voy a abrir así. Y esta puede ser la parte de enfrente de mi granny y esta va a ser la parte de atrás. Bien, lo tenemos que posicionar de esta manera. Recuerden que esto lo hacemos solo si tenemos grannies impares. Ahora, para continuar, tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado y acá vamos a buscar cualquier unión. Yo estoy así, esta va a ser mi parte de enfrente del shorts. Voy a buscar la primera unión que tengo acá en este granny en la parte de atrás. Recuerden que estamos trabajando siempre desde el derecho. Bien, en la parte de acá donde tengo el agujerito del centro en este granny, fíjense, estoy tomando un granny cualquiera, atravieso el nudo deslizado, ajusto y en la parte de acá voy a comenzar el patrón de bloques que estaba haciendo, ¿sí? Para ello hago 2 cadenas que me representan un punto alto y vuelvo y tejo aquí en este agujerito que estoy tejiendo, tejo otros 2 puntos altos para completar el patrón de bloques. Bien, hago 1 y 2, ya completé mi bloque, separo con una cadena y voy a continuar repitiendo bloques en cada uno de los cuadritos como venía haciendo hasta llegar hasta acá, a donde tengo el marcador. Bien, y bien, acá ya me estoy acercando al marcador, tejo el último bloque antes del marcador y fíjense acá, mi marcador está en la unión de los 2 grannies, ¿verdad? Entonces, para yo conservar el centro, voy a retirarlo un momento. Y siempre en las uniones tenemos que hacer un bloque en este agujerito de acá, en el centro, y otro bloque en el agujerito de acá, del centro del otro lado del granny. ¿Sí? Vamos a realizarlo. Hago cadena de separación, hago el bloque que me corresponde de este lado del granny. Para saltar al otro granny, como siempre, hago una cadenita y en el centro del otro granny, del que está del otro lado, realizo el siguiente bloque. De esta manera, fíjense que acá, en mi centro como tal, que es la unión de 2 grannies, voy a tener este agujerito. Ahora, este agujerito va a ser mi centro de la parte de atrás. Bien. Esta puede ser la parte de atrás o la parte de enfrente, en realidad todo va a quedar igual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar este marcador acá y vamos a seguir repitiendo el mismo patrón de bloques. Todo el short en la parte de abajo lo vamos a hacer con este patrón hasta llegar a donde tengo el marcador del otro lado, al centro del otro lado, ¿bien? Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a donde tengo el otro marcador. Finalizo este bloque.
hago una cadena y en este marcador, como acá tengo un agujerito, fíjense que ya tengo delimitado el agujerito, acá voy a aprovechar y hacer el primer aumento, ¿sí? Este aumento lo voy a hacer acá, en esta primera vuelta como tal de la parte de abajo, para mantener el centro. Entonces, los aumentos de ahora en adelante van a ser exactamente igual. Un aumento va a ser dentro de este agujerito, va a ser igual como hicimos acá en la esquina. Un bloque de 3, una cadenita de separación y otro bloque de 3 allí mismo. De esta manera vamos a realizar los aumentos. Es como cuando hacíamos las esquinas del granny, igual a como hacíamos acá. Luego separamos con una cadena, colocamos el marcador, ahora el centro que estaba acá pasa a ser el centro de este aumento. Ahora vamos a continuar tejiendo los bloques de manera normal como veníamos haciendo hasta llegar acá donde hicimos la unión, donde comenzamos a tejer. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a donde tengo la unión, donde comencé a tejer. Hago el último bloque acá en esta esquinita. Como siempre, entre bloque y bloque separo con una cadena. Me uno de la misma manera como lo hacía en el granny, con un punto deslizado en la segunda cadena. De esta manera cierro esta vuelta, esta primera vuelta en la parte de abajo. Ahora, igual como hacía acá en el granny, me voy a deslizar hasta llegar acá al centro del agujerito. Para deslizarme hago 1, 2 y el tercer punto deslizado lo hago acá en el centro. Estando acá en el centro, tejo 2 cadenas y hago 2 puntos altos para completar el bloque. Bien. Ahora, sigo tejiendo mis bloques de manera normal hasta llegar acá, donde tengo este marcador. Ahora, en este marcador, como tengo agujerito, tengo que hacer aumento de la misma manera como hice acá atrás. Bien, y acá ya me estoy acercando a donde tengo el marcador, lo retiro y voy a hacer en la parte de acá el aumento. Separo con una cadena. Recordamos que el aumento es un bloque, o sea, 3 puntos altos, una cadenita de separación y otro bloque allí mismo dentro de ese cuadrito. Continúo y de esta manera los coloco así. Y bien, miren, ahora lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a seguir repitiendo luego de este aumento nuestros bloques hasta dar la vuelta. Cuando lleguemos a este aumento, volvemos y repetimos el aumento. En cada aumento lo que vamos a hacer es otro aumento, ¿sí? Para que esto se nos vaya creando como un piquito en la parte de acá. Repetimos el patrón de bloques. Cerramos la vuelta de la misma manera como lo hemos hecho, con un punto deslizado, luego nos deslizamos hasta el cuadrito y comenzamos allí el bloque, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo por un par de vueltas hasta lograr la medida que necesitamos en la parte de acá. Entonces, yo voy a seguir repitiendo, ya saben que es un aumento sobre el aumento. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta. Hago la unión y esto se ve de esta manera. Así es como va hasta este momento. Como les dije, acá íbamos creando como una especie de piquito. Esto, si lo están tejiendo para ustedes mismos, se le debe ver de esta manera. Y bien chicos, si lo están haciendo para ustedes, la parte de enfrente les debe quedar de esta manera. Les debe llegar hasta acá porque fíjense que el piquito que tenemos, él va a ir así. Miren, ¿ven? Y en la parte de atrás se les debe ver de esta manera. Acá también, como les dije, el piquito va hacia acá. Como pueden ver, la parte de atrás, como es un poco más voluminosa, no cubre por completo. Pero vamos a hacer la unión de estos picos para seguir trabajando en la cobertura del short. Entonces, una vez que tengamos todo esto listo y se nos ve de la manera en que les acabo de enseñar, para que tengan una referencia, yo estoy tejiendo una talla S, ¿sí? Y acabo de dar en la parte de acá
1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Estas 6 vueltas miden desde acá, desde donde finaliza el granny hasta acá, mide 7.5 centímetros, mide casi los 8 centímetros. Eso quiere decir que para una talla M debemos seguir tejiendo hasta completar 9 centímetros, para una talla L hasta 10 centímetros y para una talla XL hasta los 11 centímetros, ¿sí? Si están tejiendo una talla XS, pues pueden llegar hasta 7 centímetros. Pero, como siempre les digo, es mucho mejor si lo están haciendo para ustedes mismas que se lo prueben. ¿Por qué? Porque todas tenemos diferentes tipos de cuerpo y eso hace que, aunque sea la misma talla para todas, se nos va a ver diferente. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la unión en la parte de acá. Para hacer esa unión, acá en el último puntito que quedamos, vamos a simular una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Entonces, para hacer la unión, tomamos nuestro hilo, hacemos como siempre el nudo deslizado y nos vamos a posicionar acá. Fíjense que acá tengo mi piquito. En el centro voy a insertar el crochet, paso el nudo, cierro, hago una cadenita para ajustar y aquí lo que voy a hacer es tejer cadenas hasta llegar hasta este otro extremo, ¿sí? Aquí esta medida es muy particular, es muy propia de cada una. ¿Por qué? Porque todo depende del ancho del que queramos el short en las piernas. Por lo general tendemos a usar los shorts bien apretaditos acá, pero un poco sueltos en las piernas. Entonces, a mí me gusta hacer una cantidad considerable de cadenitas acá. Entre más cadenas hagamos en esta separación, más ancho va a quedar el espacio para las piernas, ¿sí? Por eso siempre les digo que si lo hacen para ustedes, lo mejor es medirse. Entonces, estando acá, para que me quede un poquito sueltecito en las piernas, voy a realizar unas 11 cadenitas. Ya tengo una que fue con la que ajusté el nudo, hago 10 más, estas 10 cadenitas. Cuando ustedes se coloquen el short, si estas dos puntitas se unen, allí determinan si lo quieren más sueltecito o si no lo quieren tan suelto. Si no lo quieren tan suelto, pues simplemente van a unir estas dos puntitas y comenzamos a tejer a partir de allí. Yo, como lo quiero más sueltecito, pues voy a hacer esta cantidad de cadenas. Para que tengan una referencia, estas 11 cadenitas miden 3.5 centímetros, ¿sí? Es más o menos la medida que siempre se hace para todas las tallas, entre 3.5 y 5 centímetros. Y bien, entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas para hacer la unión, acá vamos a colocarnos así, vamos a retirar el crochet, nos vamos a posicionar acá en la otra esquinita, lo vamos a tomar de afuera hacia adentro y me voy a traer, fíjense, me voy a traer el arito en donde tengo las cadenas. Me traigo el arito, lo atravieso por acá, ajusto y voy a comenzar a tejer, ¿sí? Esto lo hago para que mi tejido me siga quedando por el derecho. Todo este tiempo he estado tejiendo por la parte del derecho. Bien, entonces, estando acá, vamos a realizar 2 cadenas que me representan un punto alto. Vamos a completar el mismo patrón de 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos, ¿sí? El patrón de bloques. Pero para hacerlo acá, tejo mi primer punto alto, el segundo lo tejo acá en la siguiente cadenita, el tercero en la cadena de al lado. Como el patrón dice que luego de 3 puntos altos viene una cadenita de separación, vuelvo y tejo. Acá salto la cadenita de separación, salto una cadena, tejo los 3 puntos altos seguidos, cada uno en una cadenita diferente. Hago cadena de separación, salto una cadena, tejo los 3 puntos altos que siguen, cadena de separación, aquí tengo una cadenita, acá dejo la cadenita y voy a saltar acá al centro
de este piquito, miren. Dejo el bloque normalmente, 3 puntos altos, así es como me debió quedar la unión. Hago una cadena de separación y voy a seguir repitiendo bloques como lo he venido haciendo. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de las piernas y lo que yo voy a hacer es repetir una y otra vuelta con los mismos bloques que he venido haciendo. Aquí la unión la hago de manera normal, como siempre lo he hecho, hasta que logre la medida que quiero para la pierna. Bien, es simplemente cuestión de repetir únicamente en la parte de acá. Y bien chicos, acá como pueden ver yo acabo de finalizar esta pierna. Realicé 5 vueltas con la puntada esta de bloques. Luego realicé la penúltima vuelta únicamente con puntos altos. Estos puntos altos los hice un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto acá en la cadenita, ¿sí? Un punto sobre cada punto y un punto en la cadenita. Y luego hice este remate con estas onditas de la misma manera como hice acá en la parte de la cintura. 3 puntos altos, dejo 1, 2 y en el tercer punto, punto bajo, 3 puntos altos, así. Exactamente el mismo remate en la cintura es el que hicimos en la pierna. Bien, ahora para comenzar la otra pierna tenemos que posicionarnos de modo de seguir tejiendo por el derecho. Me ubico acá, al igual que siempre hago el nudo deslizado, busco el agujerito del aumento en la parte de acá del centro, atravieso el nudo deslizado, ajusto. Aquí voy a realizar dos cadenas, luego completo acá el bloque, hago 2 puntos altos, ya tengo el bloque, separo con una cadenita. Recuerden que acá tejimos 3 puntos altos, dejamos una cadena, 3 puntos altos, dejamos una cadena, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, sobre esta cadenita que dejamos, hago un bloque, separo con una cadena, salto al bloque siguiente, entonces vamos a continuar, vamos a repetir exactamente la misma cantidad que hicimos en esta pierna. Recuerden que para mi caso fueron 5 vueltas con la puntada de bloques, una vuelta con puntos altos y la vuelta de ondas. Vamos a repetir exactamente lo mismo de este lado y volvemos para hacerle el cordoncito con el que vamos a sujetar el short acá en la cintura y para darles las medidas exactas para cada una de las tallas. Bien. Y bien chicos, de esta manera es como queda nuestro short ya terminado. Como pueden ver en la parte de acá ni siquiera se notan las uniones. Entonces, para que tengan una referencia, este short mide desde acá hasta acá 25.5 centímetros, ¿sí? Eso quiere decir que por lo menos una talla M puede medir 26.5, una talla L 27.5 y una talla XL hasta 28.5 centímetros. Pero recuerden que todo depende del largo que ustedes quieran darle a este shorts. Solo para que tengan una referencia, acá en la parte de la pierna mide 31 centímetros. Bien, las medidas por lo general son exponenciales. Entonces, si 31 centímetros es una talla S, talla M 32, L 33, XL 34. A lo único que nos queda por hacerle es una pequeña tirita. Yo hice esta tirita de cadenas. Es una tira sencilla de cadenitas con 3 hebras. Vamos a trenzarla por todo el borde para de esta manera poder presionar acá en la cintura, ¿sí? Como les comenté, al ser un short de hilo, él queda más recto. Y acá en la cintura, como siempre tendemos a hacer un poquito más acinturada, va a quedar ancho. Entonces vamos a trenzarle una tirita de cadenas para poderlo sujetar.
Y bien chicos, de esta manera es como queda este shorts. Como pueden ver es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial para hacerle el top en combinación a este shorts. ¡Hasta luego!